por primera vez en la historia. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio literalmente ha tomado imágenes dentro del Sol que son totalmente alucinantes. Cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estaba estudiando algunas imágenes de las profundidades del Sol, vieron 3 estructuras en la superficie solar que eran bastante preocupantes. Primero, mira esto. Aquí parece que literalmente está lloviendo en el Sol, donde un plasma ardiente y derretido cae desde el cielo. Luego, en estas imágenes vieron que había unas extrañas estructuras parecidas a pasto. ¿Y puedes imaginar esto? Estas estructuras curiosamente son incluso más grandes que el monte Everest. Y por último, vieron que allí en la superficie se estaban formando algunas grietas que estaban dando origen a burbujas en la superficie del Sol, tan grandes como el área combinada de Rajasthan y Madhya Pradesh. Entonces, exactamente, ¿qué está pasando con el Sol? ¿Es todo esto normal? Si es así, ¿por qué a los científicos todo esto les parece preocupante? Además, estas imágenes que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha recibido fueron tomadas por su Observatorio de Dinámica Solar desde aquí a tanta distancia, mientras que tomar fotos así del Sol solo es posible si se toman desde esta posición aquí. Aquí también surge la pregunta de cómo la gente de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio logró esta hazaña aparentemente imposible. Y toda nuestra comprensión sobre el Sol hasta ahora, todo lo que entendemos, tendremos que desecharlo ahora. Bueno, para encontrar respuestas a estas y muchas otras preguntas como estas, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio intentó unir las piezas decodificando capa por capa las últimas imágenes tomadas del Sol. Y esto es lo que encontraron. De hecho, los científicos sabían que algo estaba sucediendo en el Sol y en su entorno que podría causar un gran daño a la Tierra en el futuro, porque debido a estas actividades, las llamaradas solares provocaron que en 2022 no solo uno, sino 49 satélites Starlink de Elon Musk fueran afectados y cayeran de nuevo en la atmósfera terrestre. En 2023, fragmentos de una llamarada solar tan poderosa como 1.000 millones de bombas de hidrógeno cayeron sobre Norteamérica, lo que provocó que todas las comunicaciones se detuvieran y la mayor parte del continente norteamericano enfrentara un apagón. De hecho, desde 1580 hasta hoy, en total el Sol ha lanzado llamaradas solares hacia la Tierra 33 veces, causando grandes daños a la Tierra y a la tecnología presente en ella. Ahora, para evitar que algo así suceda en el futuro, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la Agencia Espacial Europea decidieron estudiar el Sol de cerca para poder analizar en detalle las actividades que ocurren en él y predecir con mayor precisión cuándo podrían impactar a la Tierra. Y por eso, ambas agencias espaciales trabajaron juntas y en 2010 lanzaron una misión en la órbita del Sol, a la mitad de la distancia de Mercurio, llamada Observatorio de Dinámica Solar. El objetivo principal de esta misión era estudiar el Sol en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Diferentes longitudes de onda porque, así como la Tierra tiene capas en su atmósfera, el Sol también tiene muchas capas. La capa más externa se llama corona, en el medio está la cromosfera y la capa más interna es la fotosfera. Hay una gran diferencia de temperatura entre todas estas capas, y como sabemos, a diferentes temperaturas se emite luz de diferentes longitudes de onda. Por eso, para estudiar el Sol, utilizaron múltiples longitudes de onda. En este estudio, su primer objetivo era estudiar la capa más externa del Sol, la corona. Ahora, según la temperatura, los científicos empezaron a tomar imágenes del Sol en esta longitud de onda de luz ultravioleta. Y no lo vas a creer, lo que vieron los científicos. Bueno, en esta longitud de onda vieron que lava caliente y ardiente estaba lloviendo sobre el Sol como si fuera una lluvia. Ahora, ¿por qué estaba pasando esto? Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que esto era solo una pequeña parte de un gran proceso que ocurría en la corona. En realidad, lo que sucede es que el plasma presente en el Sol, o sea, la sopa de partículas cargadas, cuando entra en contacto con su fuerte campo magnético, ese campo magnético expulsa el plasma hacia afuera. Porque en cuanto las partículas cargadas en movimiento entran en contacto con el campo magnético aplica una fuerza sobre ellas y las expulsa hacia afuera. Y algo similar sucede con el plasma presente en el Sol, que sale hacia afuera en forma de llamaradas solares. Estas llamaradas son tan energéticas que en tan solo unas horas pueden hacer casi 100 viajes de ida y vuelta entre la Tierra y el Sol. Pero muchas veces, al igual que el ciclo del agua en la Tierra, estas llamaradas calientes se enfrían cuando llegan hasta la capa exterior llamada corona y regresan a la superficie del Sol cayendo como lluvia de lava. Y este fenómeno fue capturado por los científicos en la corona y lo llamaron lluvia coronal. Es decir, para resumir todo hasta ahora, gracias a las imágenes de la primera capa del Sol, los científicos descubrieron las erupciones solares y la lluvia coronal que ocurre debido a ellas. Ahora, después de entender el misterio de la corona,
se acercaron aún más al Sol y empezaron a estudiar su capa intermedia, la cromosfera. Ahora, como la temperatura de esta capa es menor que la de la corona, para estudiar la cromosfera se utilizó luz ultravioleta de esta longitud de onda, y se tomaron imágenes en esa misma longitud de onda. Y esto es lo que encontraron, lo cual también fue muy sorprendente. Vieron que la cromosfera del Sol no es plana en absoluto, como se pensaba. Más bien, de manera extraña, cada 5 minutos se forman estructuras puntiagudas y altas como el monte Everest, parecidas a pasto. Y estas estructuras están siendo lanzadas hacia las capas exteriores a una velocidad 60 veces mayor que la del sonido. Básicamente, esto sucede porque el ecuador del Sol completa una rotación antes que sus polos. Por esta razón, su campo magnético se tuerce y enreda como una banda elástica, formando pequeños lazos en su superficie, y cuando estos lazos se desenredan, se generan ondas de choque en la cromosfera, lo que provoca la formación de estructuras puntiagudas parecidas a pasto en esa zona. Es decir, es algo parecido a cuando pones agua sobre un subwoofer y la haces vibrar, el agua salta en forma de picos afilados, ¿verdad? Esto es exactamente igual. Así que, gracias a las imágenes de esta capa, los científicos pudieron descubrir la presencia de estructuras parecidas a pasto en la cromosfera del Sol. Ahora era el turno de estudiar la siguiente capa, es decir, la fotosfera. Para observarla, los científicos cambiaron nuevamente la longitud de onda de la luz, porque la fotosfera, que está a 5000 grados Celsius, se ve más brillante en la longitud de onda visible. Cuando tomaron imágenes de la fotosfera del Sol, es decir, de su superficie, con este filtro vieron muchas grietas en ella. ¿Pero qué significaban realmente estas grietas? ¿Por qué se están formando en la superficie del Sol y qué tan grandes son en realidad? Mira, lo que pasó fue que originalmente, cuando capturaron imágenes en esta longitud de onda, se dieron cuenta de que las imágenes no salían claras. Les pareció que incluso en estas grietas había píxeles y por eso hicieron zoom. Ahora, al hacer zoom, notaron que en realidad son partículas del Sol, que se forman y se deshacen constantemente. Y a estas les dieron el nombre de gránulos solares. Ahora, ¿sabes cuál es la cosa más extraña de estos gránulos solares? Estos gránulos, que parecen píxeles tan pequeños, en realidad son del tamaño del estado más grande de Estados Unidos, Texas, y se forman exactamente por el mismo proceso por el que se formaron los supercontinentes como Pangea. De hecho, así como debajo de la superficie de la Tierra, debido a la diferencia de temperatura, la lava caliente cerca del núcleo sube y la lava enfriada en la parte superior baja. Exactamente de la misma manera, el plasma caliente cerca del núcleo del Sol también sube, y el plasma que se está enfriando en la parte superior comienza a bajar. Ahora, cuando observamos este proceso desde arriba, la lava que ha subido nos parece como burbujas, y la línea entre dos burbujas cercanas parece una grieta. Ahora, eso fue sobre la imagen ampliada de la fotosfera. No sé si lo notaste o no, pero cuando vimos originalmente la imagen alejada, claramente se podían ver algunas manchas oscuras. Ahora, obviamente, estas no se ven como los gránulos solares. Entonces, ¿exactamente qué son? Sobre esto, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio dice que el campo magnético del Sol, que crea estructuras parecidas a pasto en la cromosfera, es el mismo campo magnético que forma estos puntos en la fotosfera de abajo. Porque, como mencioné antes, el campo magnético del Sol se tuerce como una banda elástica y forma pequeños lazos en su superficie. Ahora, donde se forman estos lazos, a microescala, las ondas de choque se generan debido a ese chasquido, pero a nivel microscópico, es decir, al nivel del plasma, se observa una tendencia completamente opuesta. De hecho, debido a la fuerza del campo magnético, todas las partículas cargadas del plasma presentes en estos lazos se alinean en un patrón común, justo como las limaduras de hierro se alinean alrededor de un imán. Ahora, en este caso, la vibración de estas partículas cargadas disminuye en comparación con antes, lo que hace que el plasma se enfríe y se forme una mancha oscura allí. Es decir, en resumen, los científicos tomaron imágenes del Sol desde una distancia de 1 millón de kilómetros de su superficie, y al llegar a la fotosfera, ya habían alcanzado la superficie del Sol. De hecho, la imagen de su fotosfera es esa imagen histórica, que es la imagen más profunda del Sol jamás tomada hasta ahora. Pero, ¿sabes cuál es la parte extraña? Irónicamente, esta imagen más profunda tomada del Sol la vemos todos los días desde la Tierra. Bueno, el Sol de superficie suave que vemos durante el amanecer o el atardecer, esa superficie suave es precisamente la fotosfera. Entonces, como viste en este video, en resumen, al estudiar las capas del Sol, obtenemos una imagen completa de los disturbios que ocurren en el Sol, y por eso agencias espaciales como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la Organización de Investigación Espacial de la India mantienen su atención en esto. Y con esto también aprendimos que, en realidad,
no está ocurriendo nada tan extraño con el Sol. Pero amigos, todavía hay algunas cosas para las que no tenemos respuesta. Por ejemplo, si todo está normal con el Sol, entonces, ¿por qué todas las agencias espaciales, incluyendo la Organización de Investigación Espacial de la India, han enviado 10 misiones solares en los últimos 20 años? Porque no es como si fuera un planeta donde tengamos que buscar agua o establecer una colonia. Entonces, ¿por qué tantas investigaciones repetidas? ¿Será que los científicos saben algo o hay alguna razón detrás de este interés que la gente común no conoce? Bueno, al principio yo también pensaba algo así. Como dije al principio, últimamente ha aumentado la cantidad de llamaradas solares que vienen del Sol, pero cuando investigué un poco más en esta dirección, me di cuenta de que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ya había enviado algunos satélites para estudiarlas incluso antes del Observatorio de Dinámica Solar. Por ejemplo, en 1995 se lanzó el Observatorio Solar y Heliosférico. Observatorio Solar y Heliosférico. En 2006 se envió el Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres. Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres. Y de estos, la nave espacial del Observatorio Solar y Heliosférico incluso tomó imágenes de las vibraciones que ocurren en la superficie del Sol y grabó hasta el sonido del Sol. Pero a pesar de eso, estos tipos de naves espaciales tienen algunos problemas, como la transferencia de datos a baja velocidad e incluso su calidad promedio de imagen, que es muy baja. Y aquí es donde entra el Observatorio de Dinámica Solar, porque mientras que al Observatorio Solar y Heliosférico le toma 12 minutos enviar una imagen a la Tierra, y al Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres, estéreo, le toma 1 minuto y medio. El mismo trabajo el Observatorio de Dinámica Solar puede hacerlo en solo 0.75 segundos, y eso también con una calidad de imagen 10 veces mejor que ambas. Y por eso, la gente de la NASA piensa que el Observatorio de Dinámica Solar enviará 50 veces más imágenes en mejor calidad de imagen en comparación con misiones como estas. Habiendo dicho eso, para entender completamente al Sol, es necesario estudiar los datos de todas estas misiones, y por eso, mientras más satélites envíen los científicos allá, mucho mejor será. De hecho, teniendo esto en cuenta, la Organización de Investigación Espacial de la India también lanzó recientemente un satélite llamado Aditya L1 para estudiar al Sol, que permanecerá suspendido en un punto entre el Sol y la Tierra y nos dará información aún mejor que la sonda solar Parker de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Ahora, lograr todo esto no fue nada fácil. ¿Qué tecnología se usó detrás de esto? ¿Cómo puede un objeto permanecer suspendido en medio del espacio? Ya sabes, está parado entre el Sol y la Tierra tal cual. No se cae en ningún lado ni se mueve hacia adelante o hacia atrás de su posición. ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo logró ISRO completar esta misión tan difícil? Bueno, sobre todo este tema hicimos un video detallado, en el que conocerás la ciencia y la tecnología detrás de esto, y también sabrás qué descubrimientos está haciendo esta misión y cuáles hará en el futuro. Puedes hacer clic aquí y ver ese video, te lo recomiendo mucho. Es un video muy interesante que te ayudará a entender en detalle las capacidades espaciales de la India. Por ahora, eso es todo por el video de hoy. Amigos, si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal porque aquí encontrarán videos interesantes y educativos como este de manera regular. Nos vemos la próxima vez. Como siempre, mantente curioso, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Jai Hind.